don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 41 al 45. Pero lo que Uchiha Itachi no había esperado era que el Suiton, Suirikdan no Jutsu, estilo de agua, bala de dragón de agua, del oponente, que ni siquiera parecía tan fuerte, después de extinguir su propio Katon, Msenka no Jutsu, estilo de fuego, fuego sabio de Fénix, en realidad logró chocar directamente contra su Suiton, Suiga no Jutsu, bala de colmillo de agua. No solo eso, sino que el aparentemente débil Suirikdan no Jutsu instantáneamente superó la fuerte presión de su Suiga no Jutsu y se precipitó hacia él como un dragón. Itachi rápidamente esquivó hacia un lado, luego se giró para mirar a Ikigashigeo. Eres fuerte. Ikigashigeo, ¿qué otro ninjutsu puedes usar? Sus ojos brillaron con curiosidad mientras preguntaba. Ikigashige usó brevemente su técnica sensorial para examinar los alrededores. Al no encontrar a nadie espiándolos, comenzó a formar sellos manuales y presionó la palma de su mano contra el suelo. Doton. Dorikeki. Estilo de la tierra. Muro de flujo de tierra, luego continuó. Fton. Kase no Yaibai. Estilo de viento. Espada de viento. Tras mostrar estas dos técnicas, Shigeo se detuvo. No reveló su Katon, liberación fuego, Raiton, liberación rayo, Mokuton, liberación madera, ni su Kekkei Genkai ni su Kekkei Nta. Aún así, ya sentía que estaba mostrando demasiado. Pero como Itachi era su buen amigo, pensó que no estaría bien ocultarlo todo, así que reveló solo dos tipos más de ninjutsu. Los ojos de Uchiha Itachi se abrieron de par en par, asombrados. Apretó los puños con fuerza y respiró hondo. Definitivamente trabajaré duro para alcanzarte. Y en los días siguientes, todos continuaron su entrenamiento paso a paso en la academia para refinar el control del chakra, excepto Uchiha Itachi, quien siempre se destacó. Para entonces, su educación ya no se limitaba a los grados inferiores. Pasaba la mayor parte del tiempo recibiendo orientación individual de sus profesores e incluso participando en entrenamientos avanzados de ninjutsu con alumnos de cursos superiores. Mientras tanto, Ikigashigeo continuó estudiando junto con el resto de su clase. Sin Uchiha Itachi cerca, Ikega Hikaru se volvió más activo. Un día se burlaba de Shigeo con insultos, al siguiente escondía su silla o incluso tiraba su mochila. Usaba todas las travesuras posibles, pero nunca se atrevía a pelear con él directamente. Las consecuencias de sus dos últimos enfrentamientos aún estaban frescas en su memoria. Sabía que no debía desafiar a Shigeo directamente. Como mucho, lo intimidó por ser ciego. Pero aún así, Hikaru no ganaba nada, ya que varias chicas de la clase solían cuidar de Shigeo. Siempre que Hikaru intentaba algo, las chicas intervenían para ayudar. Hasta que un día, Hikaru arrojó la mochila de Shigeo al baño de chicas. En esa ocasión, Shigeo respondió con un puñetazo que le arrancó dos dientes. Desde entonces, Hikaru nunca más se atrevió a intimidarlo. La vida en clase continuó como siempre. El progreso de Shigeo en el entrenamiento ninja siempre se mantuvo en el rango medio de la clase. Si Hikaru podía condensar chakra, él también. Si Hikaru podía realizar Kage Bunshin no Jutsu, técnica de clon de sombra, él también. Si Hikaru podía usar Taijutsu, él también. Esto volvió loco de frustración a Hikaru. Medio mes después, todo cambió. El tercer Tsuchikage, Noki de Yagakure, llegó a Konoha. El objetivo principal del Noki era firmar un acuerdo de paz con Konoha. El Raikage ya lo había firmado antes. Originalmente, ambas partes planeaban firmar el tratado en el Valle de los Vientos, en el país de la lluvia. Por razones desconocidas, Noki insistió repentinamente en visitar Konoha directamente.
Como la guerra acababa de terminar y la actitud del Noki parecía muy amistosa, ofreciéndose a asistir personalmente a la firma, el tercer Hokage no pudo negarse. Aceptó recibirlo. Todo se preparó cuidadosamente con antelación. La seguridad, los trámites diplomáticos, incluso las palabras y los gestos que se utilizarían. Los aldeanos comunes desconocían la visita. Solo notaron que se había reforzado la seguridad del pueblo. Y si los aldeanos no lo sabían, los niños que estudiaban en la academia ciertamente tampoco, hasta el día en que el Noki ingresó a la academia, acompañado por el tercer Hokage Sarutobi Hiruzen, Dansum, Utatane Koharu y varios profesores superiores. En ese momento, Ikega Shigeo se relajaba en un columpio durante el recreo. Su percepción de espejo estaba desactivada, y simplemente disfrutaba del sol primaveral y la suave brisa. «Hola, pequeño, nos volvemos a encontrar». La repentina voz sobresaltó a Shigeo. Al instante activó la percepción del espejo, pero ya era demasiado tarde. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba rodeado por un grupo. Había oído pasos antes, pero supuso que solo eran compañeros de clase y no les prestó atención. Frente a él ahora estaba el tercer Tsuchikage, Noki, con una sonrisa fría en sus labios y un odio profundo en sus ojos. A su lado estaban el tercer Hokage Sarutobi Hiruzen, Shimura Dansum, Utatane Koharu y varios de los profesores superiores de la academia. Tú, Shigeo quiso preguntar, ¿por qué estás aquí? Pero se tragó las palabras. Ikega Shigeo, ¿conoces al Tsuchikage-sama? Los ojos de Hiruzen brillaron de curiosidad. Hokage Dono, ¿no lo sabe? Noki miró a su alrededor, como sorprendido de que Konoha permitiera que un niño tan hábil permaneciera escondido en la academia. Sarutobi Hiruzen, ¿finges no saber o realmente no entiendes lo que ha hecho este niño? Con una sonrisa que no llegó a sus ojos, Noki continuó. Este hijo tuyo no es un estudiante común. Es un shinobi formidable. Shigeo frunció el ceño. Aunque su mirada desenfocada no delataba nada, cada nervio de su cuerpo estaba tenso. De no ser por la presencia de tantos líderes de Konoha, habría silenciado al Noki en ese mismo instante. En ese momento, Jiraiya apareció a lo lejos, observando con sorpresa. ¿Sabes por qué Iwagakure se retiró de la tercera gran guerra? Se burló Noki. Todo fue por culpa de esta niña. ¡Ja! Los métodos de Konoha son realmente impresionantes. No solo tienes el Kikubi, sino que también enviaste a esta niña a causar estragos en nuestra aldea. Destruyéndola, secuestrando a nuestras bestias con cola, me dejaste boquiabierto. Cuando terminó, se giró y le dirigió a Shigeo una mirada fría y penetrante. Al mismo tiempo, su mente daba vueltas. ¿Por qué había insistido en visitar Konoha con el pretexto de una misión de paz? ¿Por qué se había humillado solo para obtener la aprobación para este viaje? La respuesta fue simple. Quería saber quién era el niño, el que lo derrotó y devastó Iwagakure. Si el niño no estaba en Konoha, entonces debe ser un shinobi rebelde. Eso significaba solo dos posibilidades. O un ninja renegado o un shinobi de Konoha. Recordaba con claridad que el chico había usado el Sharingan. Pero ahora Sarutobi Hiruzen lo llamaba Ikega Shigeo. No un Uchiha, sino un Ikega. Eso superaba con creces sus expectativas. Y ahora, Noki también se dio cuenta. Los superiores de Konoha no tenían idea de que Ikega Shigeo ya era tan poderoso. De lo contrario, ¿cómo lo habrían descubierto? De ser así, ya lo habrían enviado a misiones o lo habrían metido en Lanbu. ¿Cómo podía seguir columpiándose en un columpio escolar? ¿De qué estás hablando? Las cejas del tercer Hokage se fruncieron bruscamente, toda su expresión era tan pesada como el plomo, su cuerpo irradiaba un aura asesina. Jajaja, Hokage, no hay necesidad de enojarse. En tiempos de guerra, quien tiene la habilidad es usado, ¿verdad? No vine aquí a ajustar cuentas. Noki terminó de hablar, y de repente dirigió su mirada gélida a Ikega Shigeo. Sin embargo, si el Hokage-sama está dispuesto a pagar un pequeño precio por lo ocurrido, también funciona. No necesito compensación, y puedo abstenerme de mencionar el asunto de las bestias con cola por ahora. Pero quiero a este niño.
Extendió su mano y señaló directamente a Ikiga Shigeo. Al escuchar esto, Dansum dio un paso adelante para agarrar a Shigeo, pero los otros ancianos de Konoha también se movieron inmediatamente, formando un muro protector frente a él. Tsuchikage Dono, ¿qué crees que estás haciendo? No lo olvides, esto es Konoha. Gritó Jiraiya, frunciendo el ceño. Llévate a Shigeo. Ordenó Sarutobi Hiruzen a Jiraiya. En ese momento, sus emociones eran un torbellino. Hacía tiempo que sospechaba que este chico no era ingenuo, pero no esperaba que se escondiera tanto, engañándose incluso a sí mismo y a Dansum. Y justo ahora, el Tsuchikage casi lo había apresado. Dansum frunció el ceño. Debería ser yo quien se llevara a este niño. Los demás pueden continuar la conversación. No te quiero. Le espetó Shigeo a Dansum. Aunque tenía los ojos cerrados, su expresión de desdén por la presencia de Dansum era inconfundible. Hiruzen de repente comprendió. Este chico había ocultado su verdadero poder por culpa de Dansum y Orochimaru. Con un movimiento de su mano, dejó que Jiraiya se llevara a Shigeo. Noki y sus shinobi de Yagakure miraron fijamente a sus figuras que se alejaban, hirviendo de ira. Tsuchikage Dono, perdóneme, pero no puedo aceptar sus condiciones. ¿No vino a firmar un acuerdo de alto el fuego? Parece que no tiene sinceridad. Si es así, por favor, váyase. Esta vez conspiró para entrar en Konoha porque confiábamos en usted. De ahora en adelante, Konoha nunca volverá a confiar en nada de lo que diga Yagakure. Por favor, Hiruzen no era tonto. Sabía de quién era ese territorio. Aunque las revelaciones sobre Shigeo lo habían conmocionado profundamente, también conocía el equilibrio de poder en ese preciso momento. ¿Quién tenía la sartén por el mango? Un Tsuchikage derrotado por un hijo de Konoha, ¿qué derecho tenía a gritar sobre ajustes de cuentas? Incluso buscar venganza requería fuerza. Aunque desconcertado por la impactante verdad, Hiruzen seguía siendo Hokage. ¿Cómo podía dejarse llevar por las apariencias? Iwagakure había sido devastada, sus bestias con cola capturadas. Eso era monumental. Que el Noki revelara algo tan directo, hablaba movido por la ira. El propio Noki se dio cuenta de que había dicho demasiado y una leve sonrisa curvó sus labios. No se enoje, Hokage-sama. Procedamos. El acuerdo aún debe firmarse. Además, nuestro Hinchkriki ha regresado y la aldea no ha sufrido grandes pérdidas. Eso es tolerable. Esta guerra se ha prolongado demasiado. Es hora de que todos descansen y así, se firmó formalmente el alto al fuego entre Yagakure y Konoha. Pero el Noki ahora lo sabía bien. El niño que había aplastado a Yagakure era Ikiga Shigeo. Desde ese momento, Shigeo se convirtió en el enemigo número 1 de Yagakure. No solo enviaron a los Anbu a asesinarlo, sino que también ofrecieron una recompensa en el mercado negro. 30 millones por capturarlo vivo, 20 millones por su cabeza. En la oficina del Hokage, el tercero estaba sentado golpeando rítmicamente con su dedo el escritorio. A su lado estaban Koharu Utatane, Dansum Shimura y Omurami Tokado. Hokage-sama, hemos vuelto. Jiraiya apareció en la puerta con Shigeo una vez que la delegación de Yagakure se hubo marchado. Entren rápido. Hiruzen se quedó de pie, con la mirada fija en Shigeo, quien entró con los ojos cerrados. Siéntate, que alguien traiga una silla. No es necesario. Shigeo se paró frente a ellos y les dijo directamente. Di lo que tengas que decir. Danzo frunció el ceño. ¿Qué actitud? Ikiga Shigeo, ¿cómo explicas el incidente de hoy? El asunto de Yagakure tenía algo que ver contigo. ¿De verdad capturaste a sus bestias con cola? ¿Qué ocurre? Insistió Dansum con expresión severa. ¿Qué pasa? ¿No lo sabes ya? ¿Para qué molestarte en preguntarme? Shigeo se dio la vuelta, sin querer siquiera mirarlo. ¿Qué quieres decir? La sospecha de Danzo se profundizó. ¿Podría esto estar relacionado con él después de todo? Si no me hubieras obligado a entrar en raíz hace medio año, me habría ido de Konoha. Si no me hubiera ido, habría pasado algo de eso. Los ojos de Shigeo se abrieron de repente, revelando un par de iris de un azul profundo. Te quería en Anbu por el bien de la aldea.
Toda persona en Konoha debería contribuir. Tú también, Dansum comenzó en voz alta. Mis padres ya dieron su vida por Konoha. ¿No es suficiente?, replicó Shigeo, furioso. Konoha también te ha protegido. Sin Konoha, serías un mendigo en algún lugar, argumentó Dansum con terquedad. ¿Protegerme? Desde el momento en que Orochimaru me capturó y casi me convirtió en su experimento, Shigeo de Konoha ya murió. ¿Protección? ¿Con qué? Si Tsunade-sama no me hubiera secuestrado hace medio año, probablemente ya me habrías entregado a Orochimaru tú mismo. El rostro de Shigeo se sonrojó de ira. La única razón por la que había regresado con Jiraiya era porque ya no les temía. Ahora tenía la fuerza suficiente para protegerse. No podía garantizar la victoria contra estos veteranos, pero escapar, eso era seguro. En cuanto a en qué tipo de persona se convertiría en el futuro, ya no le importaba. No dañaría a nadie, pero nadie lo dañaría ni lo usaría contra su voluntad. El único ojo de Dansum ardía de furia, pero no podía articular palabra. Tan solo un mes antes, él mismo le había entregado más hijos a Orochimaru. Basta, Danzo. Déjanos, intervino Hiruzen, al darse cuenta de que cada vez que se mencionaba a Danzo, la furia de Shigeo estallaba. Claramente, el chico sabía demasiado. Pero Dansum también fue el camarada de toda la vida de Hiruzen. Por despiadados que fueran sus métodos, su intención siempre había sido por Konoha. Por eso Hiruzen había hecho la vista gorda antes. Pero hoy era diferente. Si Dansum se quedaba, la situación se descontrolaría. Él ya se había dado cuenta. A este niño ya no le importaba Konoha. Aunque Shigeo había causado un gran revuelo en Iwagakure, no lo había hecho por el bien de Konoha. ¿Y cuáles eran sus verdaderas razones? Probablemente solo este niño lo sabía. Además, ya no podían presionarlo más. Como había regresado sano y salvo a Konoha tras causar el caos en Iwagakure, podía marcharse de Konoha con la misma facilidad. Y solo tenía 6 años. Si el tercer Hokage permitía que un niño que ya podía derrotar a oponentes de nivel Kage a los 6 años abandonara la aldea, sería su propio gran fracaso, sobre todo ahora, cuando Konoha carecía de shinobi capaces. ¿Qué? Hiruzen, ¿quieres que me vaya? Por un niño, ¿me estás pidiendo que me vaya? Dansum miró furioso al Hokage. Te pido que te vayas. Y a partir de ahora, no quiero oír ni una palabra más sobre enviar a este niño a raíz. Vete ya. Repitió el tercer Hokage con firmeza, con un tono de voz absolutamente serio. Dansum le dirigió a Hiruzen una mirada sombría y furiosa, luego desvió la mirada brevemente hacia Shigeo. Con un violento movimiento de manga, salió furioso de la oficina del Hokage. En cuanto Shimura Dansum se marchó, la tensión en la oficina se disipó considerablemente. Hiruzen había querido preguntarle muchas cosas a Shigeo, pero ahora parecía que este chico albergaba profundos malentendidos hacia Konoha. Y teniendo en cuenta todo lo que ya había experimentado a una edad tan temprana, Shigeo probablemente no confiaría en nadie excepto en aquellos que realmente le habían mostrado amabilidad. Si Tsunade estuviera aquí, tal vez podría haber ayudado a suavizar las cosas. Pero hoy, bajo ninguna circunstancia, podían presionar más a este niño. Pase lo que pase, tenían que mantenerlo firme. Shigeo, no te preocupes. Solo te invitamos a hablar. Los shinobi de Iwagakure se han ido. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿De verdad atacaste Iwagakure hace medio mes, derrotaste al Noki y capturaste a sus Hinchiriki? La mirada del tercer Hokage lo clavó en él. A su lado, Koharu Utatane y Omura Mitokado avanzaron nerviosos, como si temieran perderse su respuesta. Por supuesto, sabían que era una pregunta que no hacía falta plantear. Noki, el tercer Tsuchikage, había gobernado durante más de 40 años como una figura de nivel Kage, ¿cómo podían ser falsas sus palabras? Aún así, su curiosidad ardía. Querían escuchar la respuesta del propio Shigeo. Los dedos de Hiruzen se apretaron, con la cabeza ligeramente inclinada y la mirada fija en el chico. Incluso Jiraiya, de pie a un lado, estaba inusualmente tenso, con la mirada fija en él.
Realmente no había esperado que este niño hubiera destruido Yagakure tan completamente. Al ver que nadie intentaba imponerle nada más, Shigeo simplemente asintió. Sí. Esa sola palabra hizo que los 4 adultos frente a él exhalaran de alivio. No era de extrañar que Yagakure hubiera sido la primera de las 5 grandes aldeas shinobi en anunciar su retirada de la tercera gran guerra ninja. Estaban destrozados, incapaces de seguir luchando. Entonces, si puedo hacerte una pregunta más. Solo una más. El tercero se agachó ligeramente para que sus ojos estuvieran al nivel de los de Shigeo, su tono especialmente gentil, como si temiera que el muchacho se negara. Adelante, y respondió Shigeo con calma. ¿Qué pasa con los Hinchkriki? ¿Qué pasó con los Hinchkriki de Yagakure que capturaste? Tan pronto como se formuló la pregunta, los otros 3 ancianos volvieron a fijar sus ojos en él. Los dejé ir, respondió Shigeo rotundamente. ¡Qué desperdicio, qué desperdicio! Koharu casi saltó de la frustración, pero rápidamente se calmó. Bueno, bien, bien. Los liberaste, quizás sea lo mejor. Hiruzen sonrió levemente mientras se levantaba. Quería preguntar mucho más, tantos detalles, pero no podía arriesgarse a insistir más. ¿Puedo irme a casa ya? Preguntó Shigeo. En ese momento, tuvo que admitir su respeto por Sarutobi Hiruzen. Con razón este hombre había podido servir como Hokage. Cuando salió de la academia frente al Noki y los líderes de Konoha, Shigeo ya estaba preparado. Si Konoha intentaba obligarlo a hacer algo en contra de su voluntad, abandonaría la aldea para siempre. Si lo obligaban a entrar en raíz, mataría a Dansumi y luego se iría. Pero en lugar de eso, el Hokage había expulsado a Dansumi frente a él. No solo eso, Hiruzen había prohibido cualquier otra mención de Roth y lo había tratado con amabilidad, haciéndole solo 2 preguntas, nada más. Eso le dio a Shigeo espacio para quedarse en Konoha. Un espacio amplio y seguro. Y este seguía siendo su hogar, con amigos y maestros que apreciaba. ¿Cómo podía marcharse tan fácilmente ahora? El tercer Hokage realmente hizo honor a su nombre. Un movimiento magistral. Esa tarde, Jiraiya llevó a Shigeo a los baños públicos. Ninguno de los 2 asistió a clase, así que se pasaron toda la tarde en el agua caliente. Más tarde, Jiraiya le dio un regalo. Cuando Shigeo desenrolló el pergamino, se quedó boquiabierto. Miró a su alrededor con nerviosismo, temeroso de que alguien lo viera, y luego miró a Jiraiya con incredulidad. «Sensei, ¿esta es una técnica prohibida?» «Sí. Es lo que necesitas». Jiraiya arqueó las cejas con complicidad. Asegurándose de que no hubiera nadie más cerca, Shigeo lo abrió con cuidado. La primera línea decía: escrito personalmente por Senju Hashirama. Al ver esas palabras, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y se le erizó todo el vello del cuerpo. Volvió a mirar a Jiraiya con el corazón latiendo con fuerza. Poseía chakra Mokuton, pero solo porque había copiado el elemento madera de Obito Uchiha. Como el Mokuton de Obito era débil, el de Shigeo también estaba limitado. A pesar de que había entrenado duro y aprendido a usar el chakra Mokuton con más libertad, se enfrentó a un problema importante: el ninjutsu Mokuton. Uchiha Obito nunca conoció las técnicas de elemento madera de Senju Hashirama. Solo podía usar el ninjutsu Mokuton más básico: crecimiento simple y Sasiki no Jutsu, técnica de corte, junto con Hukai Kuntan, emergencia del bosque profundo. Cualquier otra técnica era imposible, debido a su limitado chakra y a su desconocimiento de los sellos y fórmulas necesarios. Incluso Uchiha Madara y Dansumi, quienes habían implantado las células de Hashirama, solo podían usar el Mokuton más básico. Las técnicas más profundas y originales estaban fuera de su alcance. Pero Shigeo era diferente. Poseía las 8 naturalezas de chakra. Si lo deseaba, su chakra Mokuton podía ser tan natural y puro como el de Hashirama. Lo único que faltaba era el conocimiento de los propios jutsus y los métodos correctos de entrenamiento y sellos manuales. Y ahora, Jiraiya le había dado las notas personales de Hashirama. Eran un tesoro invaluable. Shigeo miró a Jiraiya con ojos brillantes. Jiraiya se llevó un dedo a los labios. SHH.
Lo robé de la bóveda restringida. No se lo digas a nadie. Ni siquiera a Tsunade. Shigeo asintió con entusiasmo, con los ojos encendidos de emoción. En voz baja, preguntó. Sensei, ¿cómo supo que podía usar Mokuton? Anoche te vi hacer brotar un retoño, respondió Jiraiya en voz baja. No entiendo bien esto. Léelo con atención. Revisaré la habitación de al lado. Tras hablar, Jiraiya, envuelto en una toalla, salió corriendo. Poco después, se oyeron gritos desde el baño de mujeres de al lado, y al instante siguiente, Shigeo vio a Jiraiya salir corriendo de la casa de baños. Al ver esto, Shigeo rió entre dientes. Guardó el pergamino con cuidado, lo envolvió en papel de cuero impermeable y se fue a casa. Cuando el sol se puso en el oeste, Shigeo cerró la puerta, corrió las cortinas y desenrolló con cuidado el pequeño pergamino, atesorando cada movimiento. Mokuton. Mokurik no Jutsu, Minjinmon, Sasiki no Jutsu, Hukai Eikim, Hukai Kuntan, Daijuri no Jutsu, Shichokum, Renchika, Kompon Baku SM, Mokuton Bunshi no Jutsu, Mokuji no Jutsu, Anasigai Kuntan, Bumai no Jutsu, Hibaku Fukuro no Jutsu y más tarde, las técnicas Senpun Mokuton requeridas para el entrenamiento del sabio. Shinsu Senju y el colosal Buda superior transformado. Era simplemente un tesoro. Shigeo no durmió en toda la noche, estudiando detenidamente este pergamino secreto de Mokuton escrito por el mismísimo Senju Hashirama. Incluso antes del amanecer del día siguiente, ya había ido a la montaña trasera, comenzando a entrenar Mokuton ninjutsu desde el principio. Cuando amaneció, regresó a Konoha. Jiraiya aún no había regresado esa noche. Al llegar a casa, Shigeo vio a la pequeña Ayame de pie en la puerta, con una canasta en la mano, como si lo estuviera esperando. Ayame. La saludó Shigeo. Shigeo, preparé unos pasteles y te traje algunos para que los pruebes, dijo Ayame alegremente, entregándole la cesta. Shigeo la aceptó, abrió la tela y encontró hermosos pasteles con forma de flor cuidadosamente ordenados dentro. Gracias, Ayame tomó uno y le dio un mordisco. Delicioso. Bien, ¿verdad? Los hice yo misma. Ayame sonrió alegremente. Ayame no había ido a la Academia Ninja. Se decía que su padre la enviaría a una escuela normal el año que viene, así que por ahora seguía en casa. Solían jugar juntos a menudo, y el tío Teuchi siempre lo había tratado con cariño. Pero desde que Shigeo siguió a Tsunade lejos de Konoha, no se habían visto mucho. Más tarde, cuando él asistió a la Academia Ninja, sus posibilidades de encontrarse se redujeron aún más. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Ayame lo vio, por eso había venido especialmente hoy. Antes de irse, envolvió los pasteles en papel y los metió en su mochila. Hazlo lo mejor que puedas en clase y volvamos a jugar juntos cuando podamos. Está bien. Shigeo asintió felizmente, tomó su bolso y se fue a la escuela. La escuela seguía igual que siempre. Cuando Shigeo entró al aula, Ika y Karo estaba charlando con los demás. Jajaja, ¿lo vieron ayer? El Tsuchikage vino a nuestra escuela. Incluso habló con Shigeo y le preguntó si había secuestrado al Hinchkriki de Yagakure y destruido media aldea. Estaba escondido entre los arbustos y escuché toda su conversación. Me dio un susto de muerte. Pero vamos, Shigeo no puede ser tan fuerte, ¿verdad? Más tarde, el Horokage y el tercer Tsuchikage dejaron la escuela juntos, así que fui a preguntarles a los profesores. ¿Y adivina qué? ¿Qué pasó? Preguntaron nerviosos los compañeros. Todos habían oído rumores sobre lo de ayer, pero desconocían los detalles. Todo era mentira. El tercer Tsuchikage lo confundió con otra persona. Lo sabía. Es imposible que Shigeo sea tan poderoso como para destruir la mitad de Yagakure. Apenas está aprendiendo a moldear chakra correctamente, y apenas puede lanzar shurikens con precisión. Ni siquiera sabe dónde está Yagakure. ¿Cómo pudo haber ido allí? Jajaja, todo mentira. Hikaru rió a carcajadas. En ese momento, Shigeo entró al aula. Todos se giraron para mirarlo. Inuzuka Ana dio un paso al frente. Shigeo, ¿el Tsuchikage realmente te confundió con otra persona? Asintió.
Era evidente que el Hokage había ocultado esto. Ni pública ni privadamente, era algo que no debía divulgarse. No beneficiaría a Konoha. Mejor guardar silencio. Después de todo, la noticia sobre el secuestro de un Hinchkriki podría fácilmente conducir a peligrosos malentendidos. Sonó el timbre. Tras varios días de ausencia, Uchiha Itachi regresó a clase y se sentó junto a Shigeo. ¿Ya volviste? ¿No tienes clases particulares hoy? Preguntó Shigeo. Hoy la maestra me dijo que volviera. Parece que hay algún evento en la escuela, respondió Itachi. Efectivamente, momentos después, Yamashiro Aoba entró corriendo al aula. Estudiantes, formen fila. Vamos al patio de recreo para la asamblea escolar. Pronto, los estudiantes de todos los grados se reunieron en el campo, llenándolo por completo. En el podio, aparecieron el tercer Hokage y varios maestros. Se sentaron y Hiruzen comenzó a hablar. Estudiantes, para celebrar el fin de la tercera gran guerra ninja, nuestra escuela ha decidido organizar una competencia para poner a prueba su fuerza actual. Habrá 3 premios. El primer lugar recibirá una colección de 5 secretos de ninjutsu de chakra, el segundo lugar recibirá un pergamino de ninjutsu Katon y Suiton, y el tercer lugar recibirá un pergamino de ninjutsu Doton. Además, habrá recompensas monetarias. 50.000 rin para el primer lugar, 10.000 para el segundo y 3.000 para el tercero. Esperamos que todos se esfuercen al máximo. Cada clase debe dirigirse al campo de competencia en 5 minutos. Después de terminar, el tercer Hokage bajó del podio y abandonó la escuela. Tan pronto como se fue, los estudiantes de grado inferior rodearon a Yamashiro Aoba. Maestra, ¿qué hacemos? Si toda la escuela compite junta, perderemos. Sí, ni siquiera somos ninjas de verdad. No tenemos protectores de frente. ¿De verdad tenemos que participar? Se preguntaron algunos en voz alta. Esta vez, toda la escuela debe participar. A menos que alguien esté en una misión oficial, nadie puede negarse. Así que no podemos echarnos atrás. Trátenlo como una simple participación. Haremos todo lo posible juntos. Aoba levantó el puño, animándolo. Shigeo frunció el ceño levemente y miró a Itachi, quien no parecía encontrar la situación inusual en absoluto. Pronto, toda la escuela se reunió en la montaña oeste. Todos esperaron afuera del bosque mientras los maestros explicaban las reglas. Un profesor de edad avanzada subió a una plataforma y se dirigió a los estudiantes. La primera etapa se llevará a cabo en el bosque de la montaña oeste. Los primeros 200 estudiantes en llegar a la cima avanzarán a la siguiente ronda. Comiencen. Con un gesto de la mano del maestro, todos corrieron hacia el bosque. Shigeo siguió tranquilamente a Yamashiro Aoba, sin mostrar ningún signo de espíritu de lucha. Rápidamente, todos desaparecieron en el bosque, dejando solo a los estudiantes más jóvenes. Aoba, sin embargo, rebosaba energía y los animaba constantemente. Vamos todos. Aunque seamos los últimos en levantarnos, debemos darlo todo. Uchiha Itachi, adelante. Adelante, esta es tu oportunidad de avanzar. Uchiha Itachi, al escuchar esto, giró la cabeza y miró a Ichigo Shigeo antes de avanzar rápidamente para alcanzarlo. Clase, no se preocupen. Podemos lograrlo. Aunque seamos los últimos en llegar, tenemos que darlo todo y Yamashiro-sensei continuó animando a todos. Shigeo caminó silenciosamente entre los estudiantes, sin mostrar ningún signo de arrogancia y manteniendo un perfil muy bajo. Esto puso muy nervioso al tercer Hokage, Sato Hiruzen, quien observaba todo el encuentro desde su oficina a través de una bola de cristal. ¿Por qué organizó esta competición de repente? ¿No era para probar las verdaderas habilidades de Ichigo Shigeo? Si no fuera por la interferencia de ese bastardo de Danzo ayer, habría enviado a alguien a poner a prueba a Shigeo. Pero Danzo casi lo llevó al borde de un ataque de ira. ¿Cómo se atrevería a ponerlo a prueba abiertamente ahora? Así que ayer, no tuvo más opción que calmar a Shigeo, no le hizo más preguntas y simplemente lo dejó regresar a casa para continuar con su vida habitual. Pero el tercero ardía de curiosidad.
Deseaba desesperadamente saber qué habilidades poseía realmente este chico. ¿Cómo pudo haber derrotado al Noki e incluso secuestrado al Hinchkriki de Yagakure? Por eso, Hiruzen no durmió en toda la noche, y finalmente se le ocurrió esta idea. Usar a todos los profesores y alumnos de la escuela para entrenar contra Shigeo, solo para probar sus habilidades. Sin embargo, ahora el chico no mostraba ningún espíritu de lucha. ¿No era esto desperdiciar la oportunidad que había creado? Eso no debía. Hizo un gesto con la mano y un miembro de Anbu se acercó. Hiruzen bajó la cabeza para susurrar instrucciones, pero se detuvo de repente a media frase. Espera, algo anda mal. Aunque hablaba con los Anbu, sus ojos no se apartaron de la bola de cristal. En ese momento, en la montaña occidental, aparecieron varios shinobi desconocidos que seguían en secreto a los estudiantes más jóvenes. Se habían escondido bien antes, así que Hiruzen no los había notado. Pero ahora, como los estudiantes de último año y los profesores se habían adelantado, dejando a los más jóvenes rezagados, los desconocidos se rebelaron con más audacia. Los estudiantes de las clases bajas, apiñados unos contra otros, miraban aterrorizados las figuras que emergían de las ramas altas y los troncos de los árboles circundantes. Algunos llevaban diademas de ninjas desaparecidos de Kirigakure, otros de Kusagakure y 2 eran ninjas rebeldes sin ninguna afiliación. Ese debería ser Ikiga Shigeo. El Byakugan del clan Ikiga es fácil de reconocer. Captúralo. Tan pronto como las palabras salieron de sus bocas, todos cargaron hacia Ikiga Hikaru. Hikaru, aturdido, casi se quedó boquiabierto. Gritó de pánico y señaló a Shigeo. No me agarres. Te has equivocado de persona. No soy Ikiga Shigeo, él sí. Él es. Yamashiro Aoba saltó hacia adelante, protegiendo a Hikaru. ¿Qué crees que estás haciendo? Estamos aquí para llevarnos a alguien, obviamente. Los 4 se lanzaron a la vez. Aoba, aunque formidable en Taijutsu, no era rival para ellos. En cuestión de minutos, recibió una paliza brutal y cayó al suelo con múltiples heridas. Varios compañeros intentaron intervenir, pero fueron fácilmente apartados. Agarraron a Hikaru y se lo llevaron a rastras. Shigeo frunció el ceño levemente. Sabía que la competición de hoy estaba preparada para ponerlo a prueba, pero en lugar de Anbu, apareció un grupo de shinobi rebeldes. ¿Qué estaba pasando? Cualquiera que fuera el motivo, no podía permitir que Hikaru asumiera la culpa por él. Sensei, ¿se encuentra bien? Shigeo se agachó y examinó el estado de Aoba. Tras haber estudiado el manual médico de Tsunade, diagnosticó rápidamente. 3 costillas rotas, hemorragia interna en el hígado, pero no era mortal. Sensei, lleve a los demás de vuelta a la aldea. Yo me encargaré de esto. Con eso, Shigeo saltó hacia los árboles y los persiguió. De vuelta en su oficina, el tercer Hokage observaba alarmado. Cuando Shigeo desapareció de la vista de la bola de cristal, casi se olvidó de respirar. Rápido, envíen a Anbu para brindar apoyo. Antes, solo quería que probaran los poderes de Shigeo. Pero ahora, antes de que pudieran actuar, fuerzas externas habían actuado. Aún así, para descubrir sus habilidades, alguien necesitaba presenciar la pelea. El problema era que su bola de cristal ya no podía seguir a Shigeo. La razón era simple. Esta técnica de vigilancia, conocida como Megane no Jutsu, técnica de la bola de cristal, requería conocer la naturaleza del chakra del objetivo para funcionar. Como Hiruzen aún desconocía la naturaleza del chakra de Shigeo, no podía rastrearlo. Esa fue la razón de organizar todo este evento. Utilizar los distintos tipos de chakras de los profesores y estudiantes como referencia mientras Shigeo peleaba. Pero ahora, un shinobi rebelde había secuestrado inesperadamente a Ikiga Hikaru. Al darse cuenta del daño que la desaparición de Shigeo podría causarle a Konoha, Hiruzen se giró bruscamente, agarró su capa de Hokage y saltó por la ventana. Lo encontraría personalmente. Al norte de Konoha, a 70 li de distancia, se encontraba el Bosque de la Muerte, un lugar que la gente común evitaba. Fue allí donde el ninja renegado arrastró a Ikiga Hikaru. Por favor, suéltame. No soy Ikiga Shigeo. ¿Por qué no me crees?
Juro que no soy él. Gimió Hikaru, con mocos y lágrimas corriendo. ¡Cielos! ¿Es este un castigo por todas las veces que intimidé a Shigeo? ¿Es mi retribución? Shigeo, lo siento. No debería haberme metido contigo. Gritó Hikaru con fuerza. Mocoso, ¿nos tomas por tontos? Los Ikiga son conocidos por su Byakugan, y en tu clase eres el único que lo tiene. ¿A quién más capturaríamos sino a ti? Deja de intentar echar la culpa. Resopló el corpulento líder con frialdad. No, te equivocaste de persona. Shigeo es ciego. Puede que tenga el Byakugan, pero no soy él, no puedo explicarlo. ¡Qué ruidoso! Déjalo inconsciente. El hombre corpulento golpeó con un golpe de mano y Hikaru cayó inconsciente. Alguien viene. Advirtió el ninja sensorial del grupo. Yo iré primero. Tú me cubres. Ladró el corpulento líder. Ni hablar. Lo atrapamos todos juntos. Si te adelantas, te quedarás con la recompensa. Los demás lo ignoraron y persiguieron al que llevaba a Hikaru. Final del capítulo.